voz de los obispos. Voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Bienvenidos sean todos y todas a nuestro programa La Voz de los Obispos. Les saluda a su amigo, hermano y pastor, Monseñor Faustino Burgos Prisman. Soy el obispo de la diócesis de Baní y secretario de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Después de unos días de ausencia por otras actividades, estoy de nuevo aquí con ustedes en su programa. En este programa tenemos para ustedes un variado contenido. Hemos iniciado el mes de septiembre, el mes que nos pone en una perspectiva, primero, de celebrar la fiesta espiritual de nuestra patrona, la Virgen Nuestra Señora de las Mercedes, y también cerrar el mes y a lo largo del mes ir desarrollando como el mes de las Sagradas Escrituras, el mes de la Biblia, esa palabra de Dios que nos instruye, que nos orienta, que nos exhorta y que nos invita a caminar en santidad. También vamos a tener con ustedes el compartir de la erección de la nueva diócesis que el Santo Padre León XIV ha hecho para la República Dominicana y su primer obispo. También tendremos en nuestro contenido lo que ha sido el inicio, la apertura del año lectivo 2025-2026 de nuestro Pontificio Seminario Santo Tomás de Aquino. Recordemos que el seminario secular es la institución estable de formación religiosa con más tiempo en nuestra República Dominicana. Queremos agradecer también a los medios que nos retransmiten a través de las diversas plataformas digitales, Instagram, X y a UDECA, la Unión de Emisoras Católicas. Quédese con nosotros para que disfrute de este contenido. Voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Gracias por continuar en sintonía con su programa La Voz de los Obispos. El pasado 27 de agosto, fiesta de Santa Mónica, el Santo Padre nos alegró a todos con la creación de la nueva diócesis en la República Dominicana. Esa diócesis está bajo el título y la advocación de Stella Maris, Estrella del Mar, la Virgen María. Y ha nombrado como su primer obispo al Padre Manuel Ruiz, que todos conocemos en los medios de comunicación y en su servicio pastoral en nuestra arquidiócesis. Esta nueva diócesis se desmembra, es decir, es una porción que perteneció hasta ese día, 27 de agosto, a nuestra arquidiócesis de Santo Domingo y abarca toda la margen oriental de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo. Felicitamos al Padre Manuel en esta nueva misión que el Santo Padre le encomienda. Vamos a escuchar en ese tenor las palabras del nuncio de su santidad, Monseñor Pier Giorgio Bertoldi, en la celebración eucarística efectuada en la parroquia Santa Mónica. También las palabras del nuevo obispo designado para esta diócesis. Compartamos. Agostino escribe en las Confesiones, al capítulo 6, que una vez Mónica llevó harina, pan y vino para la conmemoración funeraria de los santos. Como se ve, tomaba vino, como solía hacer antes en África. Mas se encontró con la prohibición del custodio. Al saber que fue el obispo quien la impuso, lo aceptó con tanta devoción y obediencia que yo mismo me quedé maravillado de la prontitud con que rechazó su costumbre en lugar de disputar esa prohibición. Y continúa el santo obispo de Hipona. Cuando supo que ese famoso predicador, ese maestro de la fe, el obispo Ambrosio, había ordenado evitar esos ritos, mi madre se alegró mucho de abstenerse. En lugar de un canasto lleno de fruto de la tierra, había aprendido a llevar en las conmemoraciones de los mártires un corazón lleno de deseos más puros, y daba a los pobres cuanto podía, para que allí se celebrara la comunión del cuerpo del Señor, porque fue en imitación de su pasión que los mártires se inmolaron y obtuvieron su corona.
En ese pasaje, en la verdad, Agostino vuelta a hablar del vino y dice que desafortunadamente su madre, después de las palabras de Ambrosio, ha comenzado a exagerar en la dilución del vino, poniendo demasiada agua. Así que aconsejamos a las mujeres aquí presentes que sin quedarse borrachas, ni ellas ni los esposos, no exageren con el agua en el vino. Mas continúa Agostino. Sin embargo, creo, Señor y Dios mío, y mi convicción está ante tus ojos, que tal vez no habría sido tan fácil para mi madre abandonar esa costumbre si quien lo prohibiera fuera otro, alguien menos querido a su corazón que Ambrosio. Y Ambrosio la amaba principalmente por amor a mí, por mi salud. Y él, Ambrosio, la amaba por su modo de vivir muy religioso, que la llevaba a realizar muchas buenas obras, a tener un ardor de espíritu en la asistencia a la iglesia, tanto que a menudo el verme en medio de un sermón no dudaba en felicitarme por tener una madre como esa, sin saber qué hijo tenía en mí, que dudaba de todo esto y estaba más escéptico respecto a si se podía encontrar el camino de la vida. Hoy, celebrando Santa Mónica, quisiera sugerir que adoptemos sus sentimientos. Tener en nuestro corazón al obispo, a este nuevo obispo que el Señor ha elegido para la diócesis de la Maris. Amarlo como Mónica amaba a Ambrosio, por el bien que hizo a su hijo, por el bien que Monseñor Manuel hará a los hijos de esta nueva diócesis. Y al mismo tiempo tratemos de descubrir cómo el nuevo obispo ama a todas las madres, no solamente la suya. Todas las madres por su modo de vivir muy religioso, por la caridad que son capaces de dar, y pongámoslo desde ya en escucha de las palabras de elogio que saldrán de su boca a descubrir que Stella Maris ya es un lugar donde el Espíritu del Señor hace florecer la santidad. Y una última reflexión. Hagamos nuestra obediencia y la devoción de Santa Mónica respecto a las decisiones que el obispo tomará en su diócesis. Una segunda imagen en recuerdo de Agustín por Mónica. Mónica, en lo más profundo de su desesperación por el destino de su hijo, sueña que encuentra a un joven que la invita a estar más tranquila, a serenarse, indicándole que su hijo está justo detrás de ella. De ese modo, el ángel le estaba profetizando que Agustín se convertiría al cristianismo. Y Agustín, después de haber relatado el sueño de su madre, escribe: ¿cuál era el origen de ese sueño? Sino que tu oído estaba en su corazón. Oh Benepotente, que cuidas de cada uno de nosotros como si solo tú fueras a cuidar de él, y de todos como de cada uno. Qué hermosa esa imagen. El oído de Dios está puesto sobre el corazón de Mónica. Dios cuida de ella como si fuera la única que tiene que cuidar. Es un poco la imagen reflejada de Juan, que en la última cena pone su oído sobre el pecho de Jesús. La vida de fe, en definitiva, se puede resumir así. Nosotros que nos ponemos en escucha del corazón de Dios y descubrimos que Él también está haciendo lo mismo. No pierde ni un latido, ni un estremecimiento generado por el miedo, una pausa hija del cansancio, una aceleración, anticipo del enamoramiento. Quisiera desear
a esa iglesia de Dios que vive en Stella Maris y nace bajo la protección de Santa Mónica, quisiera desear que sea una iglesia que viva la certeza de estar en las manos de Dios, en las manos de aquel que cuida de cada uno de nosotros, con la ternura que cada uno necesita, hasta ponerse en escucha de su corazón. Que la Stella Maris, aquella que primero sintió el latido del corazón del Hijo de Dios en su seno, nos enseña a escucharlo en nuestra vida. Enseña a esta nueva iglesia diocesana a hacer de esa escucha la línea guía de cada proyecto pastoral, espiritual y caritativo. Gozosos y alegres de tenerles en nuestra compañía en este su programa La Voz de los Obispos. Decíamos al inicio que el mes de septiembre nos recuerda y nos invita a reflexionar sobre la Sagrada Escritura, el mes de la Biblia. Monseñor Santiago Rodríguez, obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís, nos hace una reflexión en torno a las Sagradas Escrituras que queremos compartir con usted. Disfrutémosla. Monseñor Santiago Rodríguez, obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís y también presidente del Instituto Nacional de Pastoral. Pues realmente al iniciar este mes tan importante para nosotros, para la Iglesia, que es el mes de septiembre, mes de la Biblia, que tiene una connotación tan específica de declarar, y no solo declarar por ley, sino de dedicarle todo este mes al estudio, a la práctica y, ¿por qué no?, a la comprensión de lo que es la Sagrada Escritura para nosotros. La Biblia, que es la fuente de la palabra de Dios, pero que es también el espacio donde las comunidades, los sectores, los grupos, movimientos apostólicos puedan realmente compartir esa palabra, porque en torno a ella es donde nos congregamos, nos reunimos para recibir la luz, la sabiduría divina, como dice el salmista. Tu palabra, Señor, son luz para mis pasos. Que esa palabra ilumine todo este mes y así nos ilumine en la familia, para que podamos ser agentes de bien, agentes de paz y sobre todo que podamos compartirla también con los demás. Por eso, en este mes de la Biblia, ¿por qué no regalar a un hermano, una hermana la Biblia? Nosotros tenemos esa palabra tan hermosa, incluso con la imagen de nuestra patrona, Nuestra Señora de las Mercedes. Es una Biblia que ha sido preparada con todos los estándares para que realmente podamos hacer un regalo personalizado a toda nuestra gente querida. Pero sobre todo, les invitamos a leer la palabra, no solo a tenerla en un estandarte, como se dice en la casa con el Salmo, sino también a leerla y a vivirla también lo que dice la palabra. Por eso les invitamos a todos y a cada uno a vivir en plenitud este gran mes dedicado a las Sagradas Escrituras, porque como dice San Jerónimo, de conocer las Sagradas Escrituras es de conocer al mismo Cristo. Por lo tanto, tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios para de esta manera también vivirla y compartirla con los demás. Que el Señor le bendiga y le conceda la sabiduría y la fuerza para que otros también en este mes puedan unirse a esta palabra, luz para nuestros pasos. Voz del pueblo, oh, 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 tu voz. Feliz y contento de que sigas en sintonía en este su programa La Voz de los Obispos. Esperamos que este contenido que te hemos ido presentando esté siendo de tu agrado. Pero ahora en este bloque vamos a presentar uno de los varios resúmenes de lo que ha sido la apertura del año académico en el Pontificio Seminario Santo Tomás de Aquino para este año 2025-2026. También vamos a tener lo que ha sido la homilía de Monseñor Héctor Rodríguez, que es nuestro presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros,
en su homilía en esta apertura de este año académico. De las lecturas de hoy que hemos proclamado, yo creo que lo primero que surge es que nos sitúan las lecturas en el corazón mismo de la iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos lleva al día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, y ahí el corazón de los discípulos y su accionar se transformó. Se llenó de fortaleza, unidad y audacia para anunciar a Cristo. Ese mismo Espíritu es el que hoy se derrama sobre nosotros. Esta misa al Espíritu Santo, estamos pidiendo al Espíritu que se derrame sobre esta comunidad de formadores y formandos, de profesores, de todos los que los acompañan a ustedes, que se derrame sobre nosotros para que esta formación que ustedes reciben con una dimensión espiritual, intelectual, humana y pastoral, sea una formación sólida, consistente, armónica, capaz de preparar pastores íntegros y entregados. El Salmo 103 nos recuerda que el Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Dios Espíritu, que el Espíritu es quien renueva la faz de la tierra. Y yo entiendo que si renueva la faz de la tierra, ¿cómo no va a renovar el corazón de unos seminaristas que Él los va preparando para que sean sus pastores? Entonces, hay que ser dóciles al Espíritu Santo para dejarnos renovar por Él desde dentro. Hay que, si uno quiere crecer, si uno quiere madurar en este proceso formativo, hay que ser dócil al Espíritu. Y el Espíritu no es un cómplice nuestro que nos dice: mi hijo, tú eres débil, tú eres frágil, dale para adelante. No, el Espíritu es muy exigente. Por eso yo decía que quisiera que estas palabras sean motivadoras, pero también desafiantes. La primera lectura de la carta a los Corintios, Pablo nos enseña que los dones recibidos son para el bien común, no para que nosotros nos vendamos como los mejores. Si nos haces buenos pastores al estilo de Jesús, es para que los otros disfruten de esa bondad. Así es que los dones recibidos son para el bien común, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aquí encontramos un llamado directo a la conciencia que queremos cultivar en un ambiente como este, un ambiente formativo, en esta comunidad formativa. ¿Cuál es esa conciencia? Que la formación no es para el propio lucimiento, no es para lucirse. La formación me hizo a mí el mejor en oratoria, en predicación, el que mejor y más bonito habla, el que más aplauso recibe. De ninguna manera. El ambiente que queremos fomentar no es ese. Es que la formación no es para el lucimiento propio, sino para el servicio a la comunidad, para el servicio a los demás, de manera especial a los más débiles, a los más pobres, a los más frágiles de la sociedad. En el Evangelio de San Juan, Jesús resucitado se presenta en medio de los discípulos que tienen miedo, están encerrados, están en una actitud en que parece que se le olvidó todo aquello que Jesús les decía a ellos. Bueno, ahí estaban los pobrecitos encerrados por miedo a los judíos. Tienen una actitud de miedo. Entonces, Jesús se presenta en medio de ellos y les da un saludo que le abre a la misión
y les promete la misión. La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Luego sopla sobre ellos y da el Espíritu Santo para perdonar, para reconciliar, para anunciar la buena nueva. Y las puertas se abren y a predicar se ha dicho después de ese encuentro con el resucitado. No hay manera de salir de ese círculo vicioso del miedo. A veces el miedo lo provoca una materia, un profesor, una exigencia de un formador. No hay manera de salir de ese círculo vicioso si nosotros no nos abrimos a la fuerza del Espíritu. Y no como algo teórico, sino como una experiencia vital en este camino de discernimiento vocacional. Porque el Espíritu es la verdad encarnada en el amor, que sana y que transforma. Queridos hermanos y hermanas, porque aquí hay profesoras también, la exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis nos recuerda que la formación de los futuros sacerdotes debe estar profundamente unida al amor y a la verdad, que tiene que ver con el lema de hoy, con el lema de este año. Y el amor a la verdad, esa verdad que es aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La verdad no es un concepto en este proceso vocacional. La verdad es Cristo, es Cristo. Dice Pastores Dabo Vobis, número 44. Y también a la caridad pastoral, que es su misma vida, la vida de Cristo entregada al rebaño. Es muy importante. Y esa formación, como ya ustedes lo saben, debe ser integral, espiritual, intelectual, humana, pastoral. Son unos detalles, son unas dimensiones que ninguna es mejor que otra. Evidentemente, si la intelectual y la humana y la pastoral están y no está la espiritual, ahí hay un problema. Hay un problema fuerte, porque puede dar como resultado cualquier tipo de hombre, cualquier tipo de ser humano, menos un buen pastor. Porque el buen pastor es a imagen del buen pastor, que es Jesús. La conciencia social que buscamos formar nace de esta doble raíz de la verdad, que no se reduce a conceptos, sino que es una persona viva, como hemos dicho, Jesucristo, y a la caridad, que no es un simple sentimiento nuestro, sino una fuerza activa que se traduce en servicio concreto, en opción preferencial por los más pobres y por los más vulnerables. Como dice también Pastores Dabo Vobis, la caridad pastoral da forma y unidad a la vida del sacerdote y es el principio interior y dinámico capaz de unificar sus múltiples y diversas actividades. Esto es clave para nuestra misión. La misión de ustedes no les va a ser dada exclusivamente cuando ustedes se ordenen sacerdotes, presbíteros. La misión de ustedes tiene que irse viviendo desde ahora, irse entendiendo desde ahora, ¿verdad? Entonces, es clave para nuestra misión. Si la verdad nos da firmeza en este proceso de clarificación vocacional, entonces la caridad nos da cercanía a los demás, nos da ternura, nos da una actitud de comprensión hacia aquellas personas que piensan incluso diferente a mí. Si la verdad nos orienta por el camino, la caridad nos impulsa a salir al encuentro. Quiero utilizar la imagen del buen samaritano, de esa persona tirada
abandonada en la cuneta a la orilla del camino. Por eso, en este año que comenzamos, quisiera proponer 3 actitudes, no 3 ideas, sino 3 modos como de vivir, que deben conjugarse en ustedes. Quisiera proponer 3 actitudes para que, viviendo la verdad en el amor, crezcamos todos, tal como dice el lema del año. Primera actitud: escucha profunda al Espíritu Santo. Que no te desvincule de esa escucha las tareas académicas. Hay que conjugar esto. Hay que conjugar esto. Y justamente lo que el Espíritu te pueda decir te va a orientar muy bien. Yo no te digo para que saque mejor nota, pero para que sea un mejor estudiante. Como en Pentecostés, abrir el corazón para que Él inspire nuestras decisiones y nuestro estudio. Segunda actitud: unidad en la diversidad. ¿Quién dijo que tenemos que ser todos iguales? Decir todo lo mismo y pensar todo igualito. Unidad en la diversidad, como enseña San Pablo. Todos formamos un solo cuerpo. Que la diferencia de dones y carismas sea riqueza y no motivo de discordia y división y de envidia en esta comunidad formativa. Y tercero, servicio con conciencia social. Que la formación no nos encierre en nuestra zona de confort. Aquí están todas las seguridades: techo, comida, hay otros que se preocupan por ustedes, salud. Miren, que el servicio, que la formación no les encierre en el seminario como una zona de confort, como si no hubiera, como si más adelante, como dice el refrán, no viviera gente, ¿verdad? Sino que nos abra a las realidades de nuestro pueblo, especialmente a quienes más sufren. Queridos hermanos, este año escolar es una oportunidad que ustedes tienen en sus manos, que Dios les regala para crecer, no solo en conocimiento, sino en fe, en santidad, en madurez humana, profundidad intelectual, clarificación vocacional y celo pastoral. Ahí está. Todo eso es lo que tenemos que integrar para ir caminando hacia ser un buen pastor, al estilo de Jesús buen pastor. Que nuestra vida en el seminario sea un taller de fraternidad, donde la verdad se viva con amor y el amor se funde en la verdad. Que María, Nuestra Señora de la Altagracia, sede de la sabiduría, nos acompañe, y que el Espíritu Santo, que hoy sigue soplando en la iglesia, les impulse a vivir su vocación con alegría, radicalidad y ternura. Amén. En lo que ha sido la apertura del año académico para el Seminario Santo Tomás de Aquino, el padre Miguel Ángel Cabrera nos puso en su ponencia, en la Lectio Brevi con que se acostumbra a abrir este año académico, nos expuso la caridad como método para interpretar la Escritura en el pensamiento de San Agustín. Sabemos que San Agustín es uno de los padres de la Iglesia, muy profundo, y que sus escritos para nosotros nos llevan siempre a encontrarnos con Jesús sacramentado. Bien, el título, La Caritas como método hermenéutico en San Agustín, un análisis desde la obra de Doctrina Cristiana. Para Agustín, el cristianismo es la religión de la Caritas. Todo se resume en ella, es lo que identifica por excelencia al cristiano. La Caritas no solo constituye el contenido esencial de la Sagrada Escritura, sino que se convierte también en el criterio último de interpretación, es decir, en un método hermenéutico en sí mismo. Nuestro objetivo es mostrar cómo Agustín desarrolla esta propuesta concreta que responde a una necesidad urgente de su tiempo: dotar a la Iglesia de una Tractatio Scripturarum, un manual de interpretación que ayude a los creyentes a evitar lecturas erróneas
arbitrarias o heréticas. La fuente principal para este estudio es la obra titulada de Doctrina Cristiana. Mucho se ha analizado sobre cuál era la intención de Agustín en llamarla doctrina, porque la palabra doctrina tiene para la época una gran gama de significados, tanto en la tradición pagana como en la cristiana. El término doctrina significa en diferentes ámbitos arte, disciplina, ciencia. Agustín dice en el prólogo que esta obra contiene normas sobre el modo de interpretar la Escritura. Podemos decir que Agustín quiere hacer una tractatio scripturarum, o sea, una propuesta de interpretación de la Escritura científicamente fundamentada. Esta preocupación de que la Iglesia contara con una tractatio scripturarum también la había expresado San Jerónimo en una epístola que dirige a Paulino de Nola, la número 53. ¿Qué teníamos hasta entonces en cuanto a método para interpretar las Escrituras? Antes de Agustín hay dos propuestas, en las cuales quisiera detenerme de manera muy breve. La primera de ellas pertenece a Orígenes de Alejandría. Orígenes es consciente de la necesidad que existe de un proceso correcto para acercarse a la Escritura e interpretarla, porque, según él, la mayor parte de los errores han surgido porque muchos no han encontrado el método con el que se debe recorrer las santas lecturas. Es por eso que en el libro cuarto de su obra De Principis se propone llevar a cabo esta tarea. La Escritura, sostiene, tiene tres niveles para ser interpretada: interpretación literal, moral, espiritual. Como vemos ahí, esto lo propone Orígenes y dice que la primera parte es para los que se están iniciando, la segunda para los que ya llevan cierto camino y la última, que sería el sentido espiritual, para aquellos que ya llevan un proceso en la fe. Después de Orígenes, otra propuesta relevante que merece nuestra atención es la de un autor llamado Ticonio, de tendencia donatista, el cual escribe la primera hermenéutica cristiana de Occidente titulada Liber Regularum. Ahora bien, con estos métodos previos en mente, ¿qué hace que la propuesta de Agustín sea tan especial y perdurable? A diferencia de los enfoques anteriores, que eran fragmentados o complejos, Agustín presenta una síntesis integradora y completa a través de su obra, la cual es considerada no solo una de sus obras mayores, sino también el tratado más importante de hermenéutica de la Escritura en lengua latina que la antigüedad cristiana nos ha dejado. Para estructurar la obra, Agustín inicia dividiendo la materia según el esquema retórico de invenire y proferre, que aplicado a la Escritura significa buscar primero el significado del texto y después comunicar los resultados. La obra se divide y organiza en 4 libros, donde los 3 primeros se dedicarán al invenire y el último al proferre. De aquí también se desprende otra división, donde la parte del invenire se divide en res, libro 1, y signa, libros 2 y 3. Nos interesa sobremanera el invenire, dividido en res y signa. Agustín define res y signa de la siguiente manera: denominamos ahora cosas, res, a los que no se emplean para significar. Luego dice, llamo signos, signa, a todo lo que se emplea para dar a conocer alguna cosa. Cuando se aplica este esquema retórico a las Escrituras, entonces queda que res es aquello que los autores bíblicos se interesan por comunicar, y signa se refiere al modo en que se ha escrito y se expresa las Escrituras. En definitiva cuenta, Agustín está hablando del qué y el cómo, qué contiene la Escritura y cómo lo expresa. Para establecer qué contiene la Escritura, Agustín subraya principalmente el doble precepto de la Cáritas, que se encuentra en Mateo 22 y en Romanos 13. Ambos textos vinculan en el doble precepto de la Cáritas toda la ley, los profetas y los mandamientos. Estos 3 conceptos brindan la base para establecer que el contenido por excelencia que se puede encontrar en la Escritura es precisamente la Cáritas. Dice Agustín, por eso, de todo lo que hemos dicho desde que comenzamos a tratar de las cosas,
Lo esencial es esto: comprender que la plenitud y el fin de la ley y de toda la Sagrada Escritura es el amor de la cosa de la que debemos de disfrutar. Luego afirma: el que juzga haber entendido las divinas Escrituras o alguna parte de ellas, y con esta inteligencia no edifica este doble amor de Dios y del prójimo, aún no las entendió. Es imposible comprender la Escritura si no se entiende desde la Cáritas, porque cualquier comprensión que se crea tener corre el riesgo de desvirtuar lo que la misma Escritura contiene en esencia, porque en esto se ejercita todo el estudioso de las divinas Escrituras, no encontrando en ellas otra cosa más que se ha de amar a Dios por Dios y al prójimo por Dios. ¿Cuál es el proceso propuesto por Agustín para poder llegar a descubrir la manera en que esta misma res, la Cáritas, se convierte en un principio hermenéutico capaz de ayudar a entender y descifrar diversos pasajes bíblicos de difícil o ambigua interpretación? El desarrollo de esta propuesta se encuentra en los libros 2 y 3. Se inicia ampliando la definición de los que son los signas y se introducen definiciones y explicaciones de signa naturalia, signa data, hasta desembocar en los signa verborum. Con esta definición se realzan dos originalidades de Agustín. La primera, ser aquel que entre los autores latinos llama signos a las palabras. Segunda, la aplicación de la teoría y lenguaje de signos tradicionales a una nueva tarea, que es la interpretación de la Escritura. Agustín reconoce que la lectura de la Escritura presenta desafíos, principalmente por la ambigüedad y la oscuridad de muchos pasajes. Por ello, antes de abordar la interpretación, subraya la importancia de un paso fundamental: asegurarse de que los textos sean canónicos. Es importante notar que, si bien el canon de la Escritura no estaba definido formalmente en época de San Agustín, ya existía una conciencia eclesial y un método para identificar los textos considerados seguros. Un testimonio de esto es que la lista de textos que él propone coincide casi en su totalidad con la que siglo después sería ratificada en el Concilio de Trento. La dificultad para entender lo que está escrito se da por la ambigüedad o por el desconocimiento de los signos que velan el sentido. Basado en esto, Agustín crea una estructura sobre los signos desconocidos y ambiguos. Ahí se está viendo, ¿verdad? Entonces, estructura, si nosotros vemos los signos desconocidos, signa ignota, se dividen en signa ignota propia, signa ignota traslata. Los signa ambigua se dividen en signa ambigua propia, signa ambigua traslata. Es un esquema un tanto complejo, pero que cuando nos vamos a la base expresa lo siguiente: la signa ignota propia, el remedio en contra de este desconocimiento es el estudio de las lenguas originales de la Escritura. En la signa ignota traslata, además del conocimiento de las lenguas, que procura el conocimiento de las cosas, se procura el conocimiento de las cosas. A veces la ignorancia de las cosas nos hace oscuras las expresiones figuradas. Por eso hay que conocer de animales, piedras, plantas y de muchas cosas más que menciona la Escritura como objeto de comparaciones, como los números, así como autores y ciencias profanas. En definitiva, la falta de cultura puede hacer que no entendamos el sentido profundo de un texto. En los signa ambigua, para enfrentarse a los signa ambigua, el estudioso debe de haber progresado en las sugerencias anteriores. Si se han cumplido estas condiciones, entonces, dice Agustín, acérquese ya pertrechado de este modo a discutir y solucionar los pasajes ambiguos de las Santas Escrituras. En los signa ambigua propia, estas ambigüedades se plantean porque en los tiempos de Agustín, los códigos originarios no ponían espacios para distinguir una palabra de otra. Se practicaba la excritio uncialis continua. No tenían párrafos ni signos de puntuación. Por eso, la lectura conllevaba una buena preparación
para descifrar bien las palabras y darle la entonación correcta. Para contrarrestar los posibles errores de este tipo de situaciones, Agustín primero propone que hay que consultar que no esté en contra de la regula fidei. Esta regla proviene precisamente de la Escritura y de la autoridad de la Iglesia. Es interesante que mientras la Iglesia deduce su fe de la Escritura, será la misma doctrina de la Iglesia que servirá de criterio para la recta lectura de la Escritura. Si no hay oposición a la regula fidei, entonces debe resolverse por el mismo contexto de la sentencia. Ahora bien, si estas ambigüedades no se pueden resolver por los criterios ya establecidos y no contradicen la regula fidei, entonces cualquier forma de puntuación o de pronunciación que se elija estará bien y no será culpado de negligencia, establece Agustín. En los signa ambigua traslata, que están al final, Agustín dedica un desarrollo más abundante, porque estos requieren un cuidado y diligencia no medianos. La primera cosa que hay que evitar es tomar al pie de la letra una sentencia figurada, así como también hay que cuidar de no tomar la propia o aquella que es literal como figurada. El problema principal aquí es que se pueden confundir los signa como si fueran res y las res como si fueran signa. Cuando esto sucede, no se puede llegar a lo que realmente quiere significar el texto. Tenemos hasta el momento, fuera del esquema retórico que presenta Agustín, el siguiente procedimiento para aquel que se quiera dedicar a interpretar la Escritura: usar libros canónicos y aceptados por la Iglesia, el estudio de las lenguas originales, el estudio de las diferentes ciencias, consultar la regula fidei y saber diferenciar cuando una expresión debe ser tomada de manera literal o figurada. ¿Cómo saber si una expresión debe ser tomada de una manera o de otra? Agustín expone: para ello se ha de observar que en las locuciones figuradas la regla siguiente, que ha de examinarse con diligente consideración lo que se lee durante el tiempo que sea necesario para llevar a una interpretación que nos conduzca al reino de la caridad. Mas, si la expresión ya tiene este propio sentido, el de la caridad, no se juzgue que allí hay una locución figurada. Si alguno, en su comprensión de la Escritura, no logra captar cuál era la intención del autor bíblico, dice Agustín, pero aún así su comprensión de la Escritura es de utilidad para la construcción de la caritas, ni se engaña con perjuicio ni miente. Esta equivocación es como si alguien se perdiera, pero aún así continúa avanzando por otro camino en dirección al lugar al que se dirigía. Entendido así, la caritas no es solo el contenido de la Escritura, como ya hemos establecido, sino que será el método por el que se debe interpretar. Cada institución hoy día procura tener lo que es una fundación que agrupa una serie de personas que dan apoyo y sostén para la permanencia de esa institución. La señora Xiomara Pimentel es la presidenta de la fundación del Seminario Santo Tomás de Aquino y nos va a decir en qué consiste esta fundación. También nos encontraremos con Monseñor Andrés Amaury Rosario Enríquez, obispo auxiliar electo de Santiago de los Caballeros. Más adelante, para el 20 de este mes de septiembre, tendremos su ordenación episcopal allí en Santiago. Estás invitado. Un saludo desde nuestro corazón piadoso, así como nos pide Jesús en el día de hoy, dejarlo todo y seguirlo. No es fácil, claro que no, pero aquí con Monseñor Amaury, ahora recién nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, mi ciudad donde yo tuve el privilegio de nacer. Mi nombre es Xiomara Pimentel, soy desde hace más de 10 años miembro de la fundación de este seminario Santo Tomás de Aquino y quisiéramos, con las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, dar un mensaje precisamente de un pedido a todos los fieles, que nos mantengamos en este momento que siempre es prueba, pero prueba para vencer el mal,
prueba para vencer la apatía. ¿Verdad que sí, sí, Monseñor? sí. Prueba para vencernos a nosotros mismos y demostrar que con la voluntad de un cristiano, de un buen samaritano, podemos servir a todo el que nos necesite. Como no, un saludo a cada uno de ustedes y darle gracias al Señor por estas iniciativas de colaborar en la formación sacerdotal, Así porque es es. de gran ayuda cuando encontramos a laicos que colaboran y se unen a toda la dinámica formativa que se lleva a cabo en el seminario. Gracias a cada uno de ustedes y, como se decía, fomentar y cultivar dentro de nosotros esas tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, y orar por este nuevo año formativo que inicia en este seminario Santo Tomás de Aquino 2025-2026. Contamos con sus oraciones y que el Señor nos siga bendiciendo, y todos aquellos que apoyan este proyecto de formación, porque se necesita la oración y la colaboración material para llevar a cabo toda la dinámica y las exigencias que implica la formación de un sacerdote. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Por último, vamos a escuchar lo que nos dice el testimonio del seminarista Carlos Adrián Ortiz Cordero. Es un seminarista de la Arquidiócesis de Santo Domingo y expondrá con nosotros pues su experiencia en el seminario. Buenas, mi nombre es Carlos Ortiz, soy de aquí de la Arquidiócesis de Santo Domingo, de la parroquia San Antonio de Padua de Guerra. Bueno, hoy tenemos el inicio del año formativo con la misa votiva y tendremos hoy la visita de todos los obispos aquí. También les motivo a todos ustedes a orar por todas las vocaciones a las distintas comunidades religiosas, tanto como a la vida diocesana. Y bueno, las expectativas para este año son muchas, especial para formarnos bien y sobre todo en calidad con Cáritas, teniendo caridad con todos nuestros hermanos. Septiembre es el mes de la Biblia. La Biblia contiene la palabra de Dios revelada, esa palabra que el Señor fue revelando y que el hombre fue plasmando por escrito a lo largo de muchos años y a través de muchos hombres y mujeres de los cuales Dios se valió para que esa su palabra no solo quedara en el recuerdo, en que se había escuchado, en que se había manifestado, sino que quedara plasmada por escrito. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ir a ella y encontrar ese camino de luz y de esperanza, ese camino hacia la salvación a la que todos estamos llamados. Así que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia como llamamos, recordar que tiene dos grandes partes. La parte que se refiere a lo que corresponde desde la creación del mundo hasta la venida de Jesucristo, y a esto le llamamos el Antiguo Testamento. Es un conjunto de 46 libros en los cuales a través de ellos Dios nos va hablando, nos va revelando su palabra, su amor, su misericordia, su alianza de amor para con nosotros. Esta primera parte prepara para esa segunda que inicia con la venida del Mesías, del Salvador, Jesucristo, y le llamamos Nuevo Testamento. Contiene 27 libros. En estos 27 libros tenemos los evangelios, tenemos los libros históricos, tenemos cartas y tenemos también un libro con el género de la apocalíptica. En todo ello viene a reflejarnos lo que es la voluntad de Dios, el querer de Dios, el amor de Dios. Por eso toda Sagrada Escritura es buena para instruir, para enseñar, para corregir y sobre todo para mostrarnos que el Hijo de Dios vino no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Por lo tanto, te invito a que en tu casa leas la palabra de Dios, la tengas así abierta, pero diariamente puedas leer un salmo, te sirve de oración, de orientación, o un pasaje de las Sagradas Escrituras. Te invito a que inicies por los evangelios, un capítulo diario de uno de los evangelios y también concluirlo con uno de los salmos, 150 salmos donde reflejan todo el acontecer del ser humano, su trabajo, sus sudores, sus anhelos, su fatiga, sus clamores. Te sentirás identificado con ella porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. No deje de aprovechar esta oportunidad de leer, conocer, profundizar, meditar y orar la palabra de Dios. El tiempo siempre nos pasa y nos da una mala pasada.
Estamos ya concluyendo nuestro programa. Esperamos que el contenido haya sido de su agrado, pero no podemos despedirnos sin antes volver a felicitar a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Francisco Osorio Acosta, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Primado de América, quien el pasado día 2 de este mes celebró su 47 aniversario de ordenación presbiteral. Muchas felicidades, Su Excelencia, y que el Señor le conceda muchos años más en el ministerio. Bendiciones. Y a cada uno de ustedes que nos han acompañado en este programa, reciban pues de su amigo, de su hermano y pastor, en este mes de la Biblia, la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bendiciones abundantes para ti y todos los tuyos. La voz de los obispos, voz de la iglesia.